Muy buenas noches, doctora, compañeros. A continuación vamos a dar inicio a la capacitación sobre la violencia intrafamiliar dentro de la ciudad del Alto. Los miembros de mi grupo son Conde Quispe Paulo Alexander, Espinosa Mamani Helen Araceli, Gutiérrez Kenayata John Marlon, Salas Cantuta Kevin Ezequiel y mi persona Boris Quispe. Para empezar, vamos a poner un pequeño video que nos va a introducir al tema que vamos a abordar. Bien, como hemos podido observar dentro del video, la violencia intrafamiliar se va a referir a todo aquel tipo de agresión física, psicológica, eh, económica, a razón de género, sexual, que va a existir dentro del seno familiar, es decir, que va a ocurrir entre los miembros mismos de un núcleo familiar. Como podemos observar en el video, la violencia familiar no simplemente se va a centrar en aquella violencia ejercida del varón a la mujer, no, más al contrario, el tema de la violencia intrafamiliar es demasiado amplio porque abarca a los niños, abarca a las personas adultas, abarca a las personas con discapacidad, abarca también a los mismos varones que en muchas ocasiones sufren algún tipo de violencia por parte de las mujeres, pero no se animan a denunciar. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra ciudad estamos acostumbrados a que eh, a esa ideología machista en donde el varón es el fuerte y la mujer es la parte débil dentro de un seno familiar, que actualmente no se ve así. Es por tal motivo que hemos podido identificar los siguientes grupos vulnerables. Dentro de los sectores más vulnerables de la violencia intrafamiliar hemos podido identificar los siguientes. Primero, las mujeres. Las mujeres es el grupo o el sector en el cual se escuchan mayores casos en el día a día dentro de nuestra ciudad del Alto. Es muy común escuchar decir a una mujer que ha sido agredida física, psicológica o sexualmente por parte de su pareja. Eh, Esto debido a una de las principales causas, que es la dependencia económica que tiene la mujer hacia el varón, debido a que muchas familias han migrado de las áreas rurales a la ciudad del Alto. Las mujeres no encuentran las mismas posibilidades de encontrar un buen trabajo, un ambiente laboral para poder generar su propio dinero. Es por esto que dependen del hombre. Y el hombre se aprovecha en muchas ocasiones de esto y utiliza como excusa esta dependencia económica para agredir a una mujer. Otra de las causas también es que generalmente dentro de una ciudad hay demasiadas fiestas en los cuales hay excesivo consumo de alcohol, lo cual deriva en violencia eh, o agresiones físicas, psicológicas y sexuales hacia la mujer. Otro grupo vulnerable son las personas mayores o adultas de la tercera edad, las cuales en muchas ocasiones son abandonadas o por
intereses individuales de los hijos, de los sobrinos, de los nietos. Estos son víctimas de vulneración de derechos, porque los tienen en completo estado de abandono o bien los recluyen en asilos para ancianos y después simplemente ellos se encargan de pagar hasta el, hasta que el adulto mayor fallezca, lo cual es muy penoso dentro y muy penoso para el adulto mayor. Y es otro sector bastante vulnerable son los niños, niñas y adolescentes, ya que es muy común dentro de nuestra ciudad escuchar o ver en algún momento sobre algún tipo de agresión que sufren los niños por parte de su mamá, de su papá o de los hermanos mayores. Esto debido a una mala calificación, un mal comportamiento o algún berrinche que se les hace. Generalmente dentro de nuestra ciudad directamente no se le pregunta las causas del por qué está actuando así el niño, sino que simplemente se acusan a agredir físico o emocionalmente, lo cual a la larga genera que el niño no siente ese afecto dentro de la familia, no se sienta querido y busque externamente este cariño que no se da en la familia. Y muchas veces los niños caen en pandillas, caen en grupos delincuenciales, los adolescentes, lo cual genera aún más violencia dentro de nuestra ciudad. Y el sector más vulnerable que hemos podido observar son aquellas personas con discapacidad, pues debido a que tienen algún tipo de discapacidad dentro de la familia, este ya no se le considera como normal, sino que se le considera como una carga para la familia. Es así que se vulnera en todos los sentidos sus derechos, porque no los tienen comidos, no los asean, eh, los ponen ahí en el sol toda la tarde, toda la mañana, se están tostando ahí a los que tienen, he visto muchos casos en los que tienen niños con síndrome de Down y no se hacen cargo de sus hijos. Simplemente los ven como si ellos no sintieran, muy en el fondo ellos sienten lo mismo que todas las personas, sienten dolor, sienten, sienten esa falta de afecto. Y es por esto que es el grupo más vulnerable. ¿Por qué? Porque estas personas no tienen cómo quejarse ni dónde ir a quejarse, sino que simplemente se aguantan, no pueden decir esto me duele o que tengo hambre, no, simplemente eh, no pueden, no gozan de esa capacidad de decir me falta esto. Y muchas personas, muchas familias se aprovechan de esto y, y no los cuidan como debería de ser. En cuanto a los tipos de violencia que se producen en la ciudad del Alto, son los siguientes: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual, la violencia en género. En cuanto a la violencia física, van a ser aquellas agresiones que el agresor va a utilizar el miedo y las agresiones hacia su víctima o cualquier miembro de la familia, así para paralizar a su víctima generando un daño corporal, ya sea por medio de golpes, por medio de cortaduras o objetos, o empleando ya sea o no la fuerza física con la que va a generar un daño corporal, ya sea de manera interna o externa hacia su víctima. En el caso de niños y niñas, no solo son víctimas porque sean testigos de aquellas agresiones que se producen dentro de su hogar, sino que entre sus o la violencia que se produce entre sus progenitores, sino porque viven en violencia y son víctimas de la violencia psicológica y a veces también física. Y crecen creyendo que la violencia es una pauta de una relación normal que se produce entre los mayores. En caso de las parejas, si su pareja le ha empujado, le ha dado una cachetada o le ha provocado algún daño con un puño, patado o con cualquier objeto, o le ha agredido causándole daño en el momento o después de haber consumido bebidas alcohólicas, muchas veces nosotras las mujeres dejamos pasar estas situaciones justificando muchas veces del por qué o culpando simplemente al alcohol y no queremos aceptar que es una forma de violencia. Entonces, en un caso más grave incluso podría ocasionar la muerte. Por tanto, es importante destacar que el maltrato físico está netamente ligado a la violencia psicológica.
En cuanto a la violencia psicológica, viene a ser es o tiene como objetivo principal lastimar, herir las emociones de un miembro de la familia por medio de las humillaciones, amenazas e insultos, ya que esta situación va a causar una perturbación en el seno familiar y lo va a derivar a un decaimiento de autoestima, tanto de la víctima como en este tipo de maltrato, como en quienes van a presenciar la violencia en la familia. Porque en este tipo de violencia, de maltrato psicológico, van a estar vinculadas justamente a degradar a la persona, controlar las acciones o decisiones que ésta va a tomar, o las creencias mismas de esta persona por medio de las amenazas, críticas, chantajes o humillaciones que se producen ante la víctima que está dentro del entorno familiar. Y otro factor que influye en este tipo de violencia psicológica también vienen a ser los celos y las manipulaciones de posesibilidad de una persona. Va a continuar mi compañero con respecto a los demás tipos de violencia que se producen dentro de la ciudad del Alto. Continuando la presentación, voy a abarcar el siguiente punto, que es otro tipo de violencia, la violencia sexual. ¿En qué se caracteriza este tipo de violencia? Este tipo de violencia incluye acosos verbales, callejeros, tocamientos y también se dan a través de las redes sociales actualmente. Este tipo de violencia se llega a concretar cuando cumple su fin y puede ser el abuso sexual, la violación y la trata de personas para fines sexuales. Existe una diferencia entre abuso sexual y violación. La diferencia es que en la violación existe intimidación, existe supresión. El abusador prácticamente coacciona a su víctima y lo hace a través de la fuerza bruta, a través de la violencia. En el caso del abuso sexual, prácticamente se puede dar intimidación, pero aquí no existe la violencia. Pero puede también este abuso sexual ser los tocamientos. Bueno, continuando, es importante señalar que la gran parte de la violencia sexual la sufren directamente las mujeres. Es imprescindible también señalar que existe un grupo reducido de niños y hombres que también sufren este tipo de violencia, pero en menor magnitud. Hablando sobre la violencia sexual intrafamiliar, podemos señalar que ocurre dentro del seno de la familia, cuando el abusador, en este caso un miembro de la familia, coacciona eh, a otro, puede ser un niño, en actividades o comportamientos sexuales dentro del seno familiar. Es importante tomar en cuenta esa consideración. Bien, continuando la presentación, voy a abarcar el siguiente punto, que es otro tipo de violencia, la violencia sexual. ¿En qué se caracteriza este tipo de violencia? Este tipo de violencia incluye acosos verbales, callejeros, tocamientos y también se dan a través de las redes sociales actualmente. Este tipo de violencia se llega a concretar cuando cumple su fin y puede ser el abuso sexual, la violación y la trata de personas para fines sexuales. Existe una diferencia entre abuso sexual y violación. La diferencia es que en la violación existe intimidación, existe supresión. El abusador prácticamente coacciona a su víctima y lo hace a través de la fuerza bruta, a través de la violencia. En el caso del abuso sexual, prácticamente se puede dar intimidación, pero aquí no existe la violencia. Pero puede también este abuso sexual ser los tocamientos. Bueno, continuando, es importante señalar que la gran parte de la violencia sexual la sufren directamente las mujeres. Es imprescindible también señalar que existe un grupo reducido de niños y hombres que también sufren este tipo de violencia, pero en menor magnitud. Hablando sobre la violencia sexual intrafamiliar, podemos señalar que ocurre dentro del seno de la familia, cuando el abusador, en este caso un miembro de la familia, coacciona a otro,
puede ser un niño en actividades o comportamientos sexuales dentro del seno familiar. Es importante tomar en cuenta esa consideración. Bien, el siguiente tipo de violencia es la denominada violencia patrimonial o la violencia económica. Comúnmente se produce en la familia, por eso se le denomina intrafamiliar. Es otro tipo de violencia en el cual el abusador, en este caso, ejerce este tipo de violencia controlando todo lo que ingresa económicamente a la casa o al hogar. En él radica la titularidad de todos los bienes. Él manipula todos los ingresos económicos y prácticamente él controla y dirige el hogar. Es importante también recalcar en este punto que este tipo de violencia se produce frecuentemente. Es muy común este tipo de violencia, pero lo malo es que es un poco difícil de visibilizar. Es una violencia la cual se puede dar, pero puede pasar desapercibida. Es decir, es difícil de identificar y también, por ende, difícil de sancionar. Un Bueno, continuando con la diserción del tema, vamos a empezar a hablar de lo que son las causas de la violencia intrafamiliar en la ciudad del Alto. Como primer punto tenemos lo que es el alcoholismo. Hemos tocado este punto ya que es un punto muy delicado, ya que muchas veces nosotros incluso podemos llegar a percatarnos que incluso en la televisión llegamos a ver que la mayoría, se podría decir que el 90%, siempre se llega a dar esta violencia por el tema de que la persona que ha llegado a proporcionar este acto de violencia estaba bajo las influencias del alcohol. Es por ende que cuando una persona está bajo las influencias del alcohol, tiende a perder la razón, tiende a actuar impulsivamente, por lo cual más adelante va a llegar a producir lo que va a ser una violencia, ¿no es cierto? Entonces, como primer punto hemos puesto lo que es el alcoholismo. Como otro segundo punto hemos puesto lo que es el machismo, que ya en esta parte de un par de años, ya actualmente se ve que esto se ha ido desapareciendo poco a poco, pero muchas veces vemos que acá más que todo en el Alto, podemos llegar a ver que de repente se sigue viviendo en esas épocas que lo que no cual no debería pasar, pero en lo cual se sigue viendo que hay personas que tienden a hacerse muy a la palabra hombre por el tema de que son el sexo más fuerte, que son el sexo que va a predominar siempre. Sin embargo, si bien se sabe que es el sexo más fuerte, tiende muchas veces al varón a valerse de eso para llegar a agredir a la mujer. Como otro punto que hemos tocado también son los celos, que muchas veces llega a pasar que no existe, de repente existe esa desconfianza en el núcleo familiar, en lo cual va a llegar a producir. En eso podemos decir que puede llegar a ser 50-50, tanto el varón como la mujer, tanto la mujer también para el varón, en el tema de que muchas veces se llega incluso ya a tratar de maltratarlo, incluso físicamente, con el fin de que esa persona no pueda llegar a salir a la calle, con el fin de que esta persona tenga algún rasgo en el rostro, cosa que no le permita salir a la calle, ¿no es cierto? A veces existe esa palabra que va a sonar muy poco colegiado, pero lo que es la palabra, ¿cómo decirlo en pocas palabras? Va a llegar a decir si no está conmigo no va a estar con nadie, ¿no? Que es una palabra muy común, pero por lo general siempre se llega a ver esas cosas también en la televisión, que ha llegado a agredir, incluso le cortan a algunos la cara, bueno, muchas cosas que se llegan a escuchar, por eso es que hemos tocado el punto de los celos. Y bueno, como último punto hemos tocado lo que es la pobreza. ¿Por qué hemos tocado este punto? Por el tema de que muchas veces la pobreza es un punto lo cual en Bolivia se vive y en otros países también, no, pero podemos decir que ¿por qué la pobreza? Por el tema de que tal vez la incapacidad, de repente esa incapacidad de no poder proporcionar muchas veces ese dinero que es tan vital hoy en día que se necesita bastante, no se llega a proporcionar en la familia, lo cual, ¿qué llega a pasar? Que muchas veces esa impotencia al varón, tanto la mujer, que llega a provocar esa violencia a los niños, incluso hasta llegar a quitarles la vida, que más adelante vamos a empezar a hablar de estos temas.
Ya entrándonos lo que es este tema, vamos a ver a las consecuencias que van a... Bueno, continuando con la diserción del tema, vamos a empezar a hablar de lo que son las causas de la violencia intrafamiliar en la ciudad del Alto. Como primer punto tenemos lo que es el alcoholismo. Hemos tocado este punto ya que es un punto muy delicado. Bueno, continuando con la diserción del tema, vamos a empezar a hablar de lo que son las causas de la violencia intrafamiliar en la ciudad del Alto. Como primer punto tenemos lo que es el alcoholismo. Hemos tocado este punto ya que es un punto muy delicado, ya que muchas veces nosotros incluso podemos llegar a percatarnos que incluso en la televisión llegamos a ver que la mayoría, se podría decir que el 90%, siempre se llega a dar esta violencia por el tema de que la persona que ha llegado a proporcionar este acto de violencia estaba bajo las influencias del alcohol. Es por ende que cuando una persona está bajo las influencias del alcohol, tiende a perder la razón, tiende a actuar impulsivamente, por lo cual más adelante va a llegar a producir lo que va a ser una violencia, ¿no es cierto? Entonces, como primer punto hemos puesto lo que es el alcoholismo. Como otro segundo punto hemos puesto lo que es el machismo, que ya en esta parte de un par de años, ya actualmente se ve que esto se ha ido desapareciendo poco a poco, pero muchas veces vemos que acá más que todo en el Alto, podemos llegar a ver que de repente se sigue viviendo en esas épocas que lo que no cual no debería pasar, pero en lo cual se sigue viendo que hay personas que tienden a hacerse muy a la palabra hombre por el tema de que son el sexo más fuerte, que son el sexo que va a predominar siempre. Sin embargo, si bien se sabe que es el sexo más fuerte, tiende muchas veces al varón a valerse de eso para llegar a agredir a la mujer. Como otro punto que hemos tocado, también son los celos, que muchas veces llega a pasar que no ha... Dando continuidad a lo que es la normativa referente a lo de la violencia intrafamiliar y los casos que aplican, en este caso vengo a mencionar la ley 548 que refiere que es el Código de Niño, Niña y Adolescente, como también la normativa penal. Ok, en este caso, como grupo tomamos que la ley 548 es relevante para dar idea, ¿no? De lo que un niña y adolescente les corresponde, que tienen que saber, por decirle, este código niña, niña y adolescente refiere en sus artículos lo que son las garantías, lo que son los derechos, lo que es el principio, los principios que tienen, derechos y deberes. En todo caso, como relevante lo puedo nombrar como principio esencial que se basa el código niña y adolescente viene a ser el interés superior, la prioridad absoluta y el desarrollo integral. El interés superior nos va a indicar que este código se va a basar en toda situación que favorezca a los niños, niñas y adolescentes, por la prioridad absoluta de que el código se va a basar en que eh, el niño, niña y adolescente tengan un desarrollo íntegro. Aparte de eso, también los derechos, ¿no? Este código indica, por decirle, el derecho a la vida, el derecho a la salud que tienen, derecho a la familia, ya que son derechos con relevancia superlativa, por decirle, el derecho a la vida, que refiere, tiene que en una familia que existan los pequeños tienen que tener una formación buena para que así tengan un desarrollo en un ambiente que les favorezca, ¿no? Por también el derecho a la salud, ya que toda familia tiene la facultad de que los niños tengan una buena salud, todo esto llevándolos a los centros médicos, realizándoles tratamientos. Ya pasando a lo que es en la violencia en sí, hay artículos que refieren sobre la obligación de denuncia, las medidas de protección que existen y las sanciones respectivas. Por decirle, si existe violencia en alguna casa, tanto los niños, niñas o adolescentes o la madre pueden efectuar una denuncia, ya que se estaría incurriendo en un delito, ¿no? También las respectivas medidas de protección vendrían a ser la ayuda psicológica que se puede efectuar tanto a los padres que generan la violencia como también a los niños que sufren de estos. Y como sanciones, tenemos que las sanciones van a ser
una privación de libertad, pago de multa, etcétera. Ya pasando a lo que es la normativa, dando continuidad a lo que es la normativa referente a lo de la violencia intrafamiliar y los casos que aplican. En este caso, vengo a mencionar la ley 548, que refiere que es el Código de Niño, Niña y Adolescente, como también la normativa penal. Ok, en este caso, como grupo tomamos